Buenos días amigos, el video de hoy es para hacer una defensa de la señora Meche Arauz y de lo que dijo respecto de los CAS la vez pasada. Como ya estarán todos enterados, la señora Meche Arauz dijo lo siguiente. Hay mucha gente ineficaz que la han Cuando hablas de barrido, despidos. Es despidos, pero el problema es que le han hecho rigideces el Congreso último a los CAS, que no tenían por qué ser rígidos. Eso está parte del presupuesto. Esa es parte del problema. O sea, te han puesto rigideces en las contrataciones que eran las flexibles. Y hoy día ya no puedes votarlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacar a esas personas? Que uno decía, hasta acá el CAS se contrasta 3 meses y se acabó, no más Ahora, contrato. una afirmación bien impopular, que yo no me la imagino en la boca de Keiko Fujimori. Pero va a tener que revisar eso, porque hay gente Pregunto, que es yo tan no sé. difícil que va... O sea, hay gente... Vas a tener que... ¿Por qué hay que defenderla? Porque ya salieron los quejosos, los argumentos woke a decir cosas como esta. Mercedes Arauz en contra de la clase trabajadora. Se manifiesta en contra de los trabajadores CAS, reconociendo un barrido. La señora Meche Arauz es una funcionaria que se hizo conocida con el gobierno de Alan García. Ella, al parecer, es una técnica a la que Alan García le quiso dar perfil político. Lamentablemente, pues el perfil político, el carisma político es algo con lo que se nace. Y al parecer la señora, pues no le fue muy bien en ese ámbito. Pero de que es una buena técnica, lo está demostrando con lo que acaba de decir. Y hay que reconocer el valor que está teniendo de decir algo que es incómodo, políticamente incorrecto si se quiere, pero que es importante si queremos solucionar el problema del Estado. López Aliaga, que era el único candidato que hablaba de una reforma del Estado que implicaba reducir la planilla. Pues bien, para explicar lo que ha dicho la señora Mercedes Arauz, vamos a empezar desde lo más básico. ¿Correcto? Vamos a empezar por la forma de trabajar. Hay dos grandes maneras de hacer un trabajo. De una manera artesanal y de una manera industrial. Es decir, yo puedo tener un taller en la que yo hago todo, o puedo constituir una empresa, una industria en la que divido la producción en distintas etapas, una tras de otra, para lograr el resultado. Esta idea no es mía, ya desde época de este señor, Adam Smith, eso ya se sabe. Pues bien, esta primera forma de trabajar la producción artesanal, tenemos aquí el ejemplo de un confeccionista, en la que el confeccionista hace todo, desde el diseño, el corte, la costura, los botones, la plancha, empaca y tiene su producto terminado. Todo lo hace él o lo hace con ayudantes, pero básicamente siendo él el eje del trabajo. Como contraposición tenemos la producción industrial, en la que las distintas etapas de la producción están divididas para que lo realicen distintas personas. Entonces, por ejemplo, con el caso del artesanal, el confeccionista, acá tenemos que el diseño lo hará un personal especializado, el corte otro personal especializado, la costura otro personal especializado, los botones otro personal especializado, el planchado otro y el empaque otro. Y el resultado será el producto terminado. Todo esto se hace con procesos. Este es un proceso en el que luego de un insumo se le va aportando valor hasta que se obtiene el producto. Y como hay muchas funciones, toda la articulación necesita de un personal dedicado a la administración. Y como administrador o jefe, él va a realizar estas labores: planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso productivo. ¿Y esta explicación a qué viene? A que en el Estado todo se realiza de esta manera, con procesos. Se aplica la producción industrial.
Claro que aquí hemos utilizado el ejemplo de una confección de prendas. En el Estado eso no se hace. Lo que se da básicamente son servicios. Pero esto nos va a servir para ejemplificarlo de una manera más didáctica. Bien, estamos entonces aquí con el Estado peruano, en un proceso del Estado peruano. Bien. Y estos son los trabajadores que forman parte del proceso productivo de un área, ¿no? Aquí tenemos al jefe del área y los trabajadores de esta área que van a hacer el proceso para hacer este producto son Juan, Pedro, Pepe, Lupe, John, Ana. En la teoría, en el Estado se debería trabajar bajo un régimen de carrera administrativa. Así lo dice la Constitución en el artículo 40. El régimen de la carrera administrativa era originalmente el Decreto Legislativo 276. ¿Correcto? Imaginemos que todos ellos son del régimen 276, son de la carrera. Pero, sin embargo, también se contempló después el régimen de la actividad privada para las empresas del Estado. Pero hubieron empresas que no eran hubieron entidades que no eran empresas que se fueron afiliando al régimen 728, como la Contraloría, la Superintendencia, el Congreso. En todo caso, estos dos, llamémoslo que son los trabajadores estables. También se les conoce como nombrados. Aunque estos son términos nombrados de los más de la 276, pero digamos para manejarlo gráficamente. Es distinto el caso de los funcionarios. En este caso los jefes son funcionarios que son personal de confianza. Así se les conoce. Es decir, se ponen a dedo. En estos casos, la labor del jefe o administrador, que también se puede llamar gerente general, directores, etcétera, o gerente simplemente, es la de llevar a buen fin todos estos procesos, ser buenos administradores. Pero lamentablemente no siempre están llegando a estos cargos administradores profesionales. Gente sin capacidad está llegando a estos puestos, sin capacidad para administrar, ¿verdad? Sin capacidad para planificar, para organizar, dirigir y controlar. Debido a que como son cargos de confianza, muchas veces el político que llega al poder pone a los amigos o paga favores con estos cargos. Sucedía entonces que a veces Pepe, por ejemplo, se enfermaba o pedía licencia o tenía que ausentarse por alguna razón, y entonces la solución era contratar a una persona para que lo reemplace por locación de servicios, es decir, por un contrato de tipo civil. Cabe indicar que todos estos trabajadores tenían un vínculo administrativo de la carrera administrativa con derechos laborales. Sin embargo, un locador de servicios, como tiene vínculo civil, no tenía derechos laborales. Mientras solo realizaba una labor temporal para un fin específico, no había problemas. Brindaba el servicio y se iba. Sin embargo, debido a la mala administración de algunos funcionarios, se comenzó la mala práctica de contratar como locación de servicios para realizar labores permanentes. Imaginemos que Pepe moría o Pepe dejaba de trabajar, se reemplazaba con un locador de servicios, porque era una manera más rápida, ya que para ser un trabajador de la carrera había que hacer un proceso de concursos, etc. Entonces se iban quedando los locadores de manera permanente, lo cual llevaba a que después de un tiempo ellos
recurrieran al Poder Judicial para reclamar desnaturalización. Y los jueces ordenaban su contratación. Teníamos entonces a un personaje que no había ganado un concurso para acceder y llegaba a los puestos, con la consiguiente ralentización de los procesos, empeoramiento de los procesos, ya que el valor que debía agregarse en esta etapa ya no era suficiente y se iba perjudicando la calidad del servicio. Para solucionar este problema, el gobierno de Alan García, donde participó Meche Arauz, creó la figura del CAS. CAS son las siglas de Contrato Administrativo de Servicios, para eliminar la locación de servicios. Desde el mismo nombre ya quedaba claro que se trataba de un contrato administrativo, o sea, no civil, para brindar servicios, y su naturaleza era temporal, y prohibía expresamente que se hagan contrataciones de servicios para labores permanentes. Estos CAS serían entonces los que se contratarían para realizar las labores de suplencia, de trabajos temporales, ¿no? O de repente alguna actividad imprevista que se debía cubrir, se cubría con CAS. Sin embargo, al pasar el tiempo, estos CAS fueron haciendo demandas y por vía judicial se le comenzaron a dar más derechos laborales. Se fue laboralizando la figura, pero siempre manteniendo la idea de que era a plazo determinado, o sea, no eran permanentes. Con el tiempo, la práctica del CAS se fue ampliando, de manera que ya se comenzaban a contratar cada vez más personas CAS para realizar las distintas labores. Ponían varios CAS para distintas, porque sucedió que estos funcionarios, cuando llegaban y se enfrentaban ante un grupo de trabajadores nombrados que ya tenían experiencia en su rubro, muchas veces no obedecían al pie de la letra lo que decían los jefes de momento, ¿no? De turno, porque o bien no conocían, o bien pedían cosas irregulares. Entonces lo que hacían los jefes era argumentar que estos trabajadores no eran buenos, no producían. Entonces buscaban un presupuesto para contratar CAS. Adicional a ello, la locación de servicios que se prohibió con la norma que creó el CAS nunca se detuvo. Siguió contratándose locadores para labores permanentes. Entonces ya teníamos que estaban en paralelo la contratación de locación y el CAS. Y cada vez habían más locadores y también CAS nombrados. Permanecían en la entidad, pero ya los hacían hacer labores menores, los tenían relegados. Los nuevos gestores gestionaban con CAS y locadores, que por la precariedad de su vínculo contractual estaban siempre sometidos a hacer lo que el jefe quería que hicieran, a veces cosas irregulares. Y el colmo de todo ya se ha dado en estos últimos gobiernos de izquierda, con el último congreso, que es lo que dice Meche Arauz, en la que le han dado estabilidad. En Opite esto está como el trabajador CAS. Estabilidad. O sea, el CAS se volvió permanente. En esto hay que decir que Alan García, que creó el CAS, también creó una institución llamada Servir, que en teoría debía unificar los regímenes laborales en el Estado para que hubiera uno solo, pero lejos de lograrlo, ha incrementado porque creó el régimen de la ley Servir, y esto nunca lo pudo combatir. Es más, mientras ha existido Servir, se ha dado todos estos desórdenes.
Con la estabilidad, estos CAS ya no se van a poder retirar. La entidad se infló innecesariamente. Estos trabajadores antiguos que tienen mayor experiencia, que entraron por concurso, no quieren instruir a los locadores, no quieren instruir a los CAS porque ellos ganan más que él. Y estos comienzan a tener una rivalidad con un desastre, ¿no? Lo peor de todo es que se volvió una costumbre de que la gente entraba a las entidades vía locación de servicios, que era una manera más directa, porque no había tanto concurso, sobre todo con los montos menores. Y ahí entraba gente conocida, amigos, se pagaban favores. Y luego, pasado un tiempo, se creaba un concurso CAS para que esa persona se volviera CAS. Un concurso, por supuesto, amañado. Y entonces nuestro amigo locador se volvía un nuevo CAS. Un CAS, y este locador se volvía CAS. Y total que al final la entidad se llenaba de personal que no tenía las competencias requeridas. Y el servicio, el producto, se veía perjudicado. Es por eso que ustedes ahora pueden ir a muchas entidades y ven que el servicio es malo porque la persona que los atiende o no sabe, o no tiene voluntad, no tiene vocación de servicio, los trata mal, porque todos entraron de esta manera, irregular. Como consecuencia tenemos servicios peores y un mayor gasto en planilla. Ineficiencia absoluta. Y la culpa es de los votantes, porque nosotros hemos puesto a este régimen de acá, sobre todo los gobiernos de izquierda, aunque ahora sabemos que los gobiernos de izquierda han estado entrando con fraude, ¿no? Pero bueno, estos gobiernos de izquierda, y por eso en mi particular caso yo soy antiizquierdista, son así. Entran sin ninguna capacidad de dirección, porque nunca han administrado nada en su vida, y llegan a comenzar a repartir el Estado entre sus amigos y entre los partidarios que los apoyaron. Pues bien, amigos, este es el problema al que se ha referido Mecha Arauz. Va a llegar el nuevo gerente, el nuevo administrador, director de una entidad y va a encontrar esta situación. Lleno de gente, planilla inflada, pagándole a muchos cuando los que aportan son muy pocos. La mayor parte no es bueno en su trabajo, necesita votarlo, pero ahora tienen estabilidad laboral. Ya no es tan fácil. Ese es el problema al que se refiere, del cual López Aliaga decía que se tenía que sacar gente. Y por eso es que entre los que estaban en contra de que saliera López Aliaga era obviamente el personal de las entidades. Lamentablemente, pues en esta última república caviar de unos más o menos 15 años que ha habido, los izquierdistas han llenado el Estado, de puro personal ineficaz. Lo que ella dice, ¿no? Y lamentablemente los argumentos siempre son alegando los derechos humanos, el argumento woke de que pobrecito, de que la familia es de ellos. Lo que tenemos que pensar es en pobrecitos, pobres las familias que no tienen agua, que no tienen vivienda, que no tienen carretera para su pueblo. En esos tenemos que pensar, porque esos servicios deben ser brindados por las entidades. Y si las entidades no son eficientes, eficaces, no se les va a poder brindar esos derechos. Entonces, ¿qué prima más? ¿Los derechos laborales de estas personas que entraron de manera irregular? ¿O los derechos de todos los peruanos, sobre todo de los más pobres, que merecen unas entidades eficientes y eficaces? Por eso, felicito a la señora Mercedes Arauz, que está tocando el punto que nadie quiere tocar, porque como dijo Mónica Delta ahí en su video, duda de que Keiko lo vaya a decir eso porque es antipático. Esperemos que si va a ser una estadista de verdad, lo haga como su padre, que en su momento cerró muchas entidades que no aportaban ningún tipo de valor a la sociedad. Muchas entidades estatales.
Muchas gracias y será hasta un próximo video.